Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el que dice que conoce a Dios debe obedecer sus mandamientos. Y utilizamos primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6, que dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué maravillosa palabra, ¿qué les parece? Debemos andar como anduvo el Señor Jesucristo, en santidad. No es fácil, no es nada fácil. Pero si Él pudo, si Él nos ha dejado su Espíritu Santo, podemos también. Amén. El apóstol Juan ha insistido en la importancia de apartarse del pecado y vivir como hijos de luz, no como lo hacían los paganos de sus tiempos. Los creyentes debían apartarse de todo pecado y el primer paso era reconociéndolo y confesándolo a Jesucristo como Señor y Salvador, para que pudiesen ser limpios de toda maldad. Ahora bien, una vez hecho esto, esperaba que viviesen de acuerdo a las instrucciones que les había dado, siguiendo el verdadero evangelio. Pero si alguno, después de todo esto, pecare, abogado tenían para con el Padre, al Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol continúa insistiendo en el tema de la obediencia a la palabra de Dios, ya que se espera que aquellos que son hijos de Dios vivan de acuerdo a su palabra. Sí. Dice, el que conoce a Dios conoce sus mandamientos. Repetimos textualmente el versículo de 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. He aquí cómo saber si conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos, dice Pablo. ¿Sí? En el tiempo antiguo, los griegos solían tener dos conceptos opuestos en cuanto a la forma de cómo llegar a conocer a la divinidad. Para algunos, conocer a Dios venía de un proceso totalmente intelectual que se abrió paso con las grandes filosofías de Grecia, como lo fue Platón. Ellos creían que el raciocinio podía llevarlos a conocer a Dios, y en este sentido establecían sus razonamientos humanos y siempre estaban dispuestos a discutir en sus asambleas todas las ideologías que alguien pudiese decir acerca del tema. Lo vemos así, por ejemplo, cuando Pablo visitó Atenas. Leamos lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 16 al 19. Póngale atención, esto es importante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Mire. Si había algo que caracterizaba a algunos griegos, era la curiosidad de escuchar nuevas cosas. Por eso, cuando Pablo llegó a Atenas, algunos de los filósofos de la época discutieron con él acerca del mensaje del evangelio.
Ahora bien, está claro que las verdades del Evangelio no llegan a conocer a través de un proceso intelectual, sino por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué les parece? Por otro lado, estaba la creencia de otros países paganos que creían que a la divinidad se llegaba a conocer a través de las emociones y la participación de cultos espirituales y manifestaciones misteriosas. Aquí lo primordial era sentir, y a veces se hacía uso de algunas especies de drogas que provocaban alucinaciones y éxtasis en las personas que participaban en estos cultos. Mire, sin embargo, el verdadero conocimiento de Dios no está fundamentado en las emociones, porque las emociones son solo una manifestación del optimismo pasajero que hace que la gente siga unas ideas mientras éstas le funcionan. Pero cuando vienen los problemas, por su falta de convicciones, retroceden, tal y como Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Leamos parte de la parábola del sembrador que encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6 y versículo 20 al 21. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué les parece? Así que cuando no quería que los creyentes de su tiempo cayesen en estos errores, ni fundamentar su fe en la sabiduría humana, ni en las experiencias religiosas que caracterizaban a las religiones paganas, sino más bien el conocimiento de Dios debe estar fundamentado en el conocimiento de su revelación escrita, la Biblia, la palabra de Dios, la cual debe creerse por fe para salvación del alma y la cual se confirma en la experiencia personal de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Ahora bien, este conocimiento se transmite en buena parte por conocer los mandamientos de Dios, es decir, su ley moral, la cual refleja su carácter justo y santo y piadoso, la cual demanda que aquel que afirme conocerlo viva de acuerdo a todos estos mandamientos. Sí. Si no guardamos sus mandamientos, no le conocemos. 1 Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí el apóstol Juan establece una forma de cómo identificar a los verdaderos creyentes y que estos deben guardar sus mandamientos. Repetimos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando el apóstol habla de vivir de acuerdo a los mandamientos, no se refiere a vivir de acuerdo a la ley de Moisés, que establecía una serie de ordenanzas ceremoniales, civiles y morales, sino más bien se refiere a vivir de acuerdo a la ley moral de Dios que se manifiesta en una vida piadosa, santa y justa en eso. Hoy en día los cristianos deben tener estas exhortaciones muy presentes, porque es cierto, la salvación es por fe, sin obras,
Pero esto no significa que abusemos de la gracia para seguir perseverando en el pecado, para seguir practicando el pecado. No, 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 no. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La verdad es que aquel que afirma ser cristiano, pero no toma en cuenta el vivir de acuerdo a la ley moral, debería evaluarse seriamente, ya que aún anda en tinieblas y al final es un miembro mentiroso si afirma que es hijo de Dios. ¿Qué le parece? Esto es bien claro, bien importante. Amor y conocimiento conducen a ser perfeccionado en Dios. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículos del 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en este. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Ahora, es importante que este conocimiento sea complementado en el amor de Dios, porque solo conocimiento sin amor puede envanecer y conducir al error de querer conocer a Dios a través de un proceso intelectual. Y eso no sirve. Eso no produce un cambio de vida. Por ello, Pablo dijo, hablando acerca de lo que se sacrificaba a los ídolos y a la carne, que se compraba en el mercado y provenía de esto. Dijo en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué les parece? Sin embargo, muchos debemos tener cuidado de que el amor se combine con el conocimiento de la palabra, porque de lo contrario caemos en el error de una religión basada solo en emociones y creencias sentimentales que desconoce la santidad y la justicia divina. Muchos que solo se enfocan en predicar un verdadero evangelio, solo de amor, pero separado del conocimiento verdadero de sus mandamientos, permiten que el hombre continúe en su pecado. Dios es amor y no va a mandar a nadie al infierno, dice la gente. No es así. Porque al final Dios es amor y nadie será condenado. O que nadie debe juzgar el estilo de vida o ideales de otra persona. Porque eso va en contra del amor. Así dice. Por eso Juan nos dice que aquel que guarda sus mandamientos es porque ama a Dios y en su amor es perfeccionado, siendo así afirmando en sus caminos, siendo afirmado, ¿sí? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por tanto, es importante que nosotros los cristianos vivamos de acuerdo a los mandamientos morales de nuestro Dios, tal y como Él es santo y justo, y se espera que vivamos de esta forma, porque de lo contrario deberíamos preguntarnos si realmente le conocemos y hemos nacido de nuevo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Haciendo lo bueno, impartiendo amor. Dejó el pecado a un lado, vivió sin pecado. La excusa es que Él era Dios, pues. No, Él como ser humano le dijo no al pecado y se mantuvo en santidad. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo e imploramos su ayuda para no pecar, para mantenernos en santidad. Y ya vimos en el video anterior que si pecamos tenemos un abogado. Y eso es maravilloso saberlo, demostrando así Dios cuánto ama a cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso.
Si es su caso que está escuchando la palabra de Dios, usted necesita, es más, todo el mundo necesita venir a los pies de Cristo, a entregar su corazón a Cristo, a dejar que Cristo lo gobierne. Nosotros le presentamos la oración de fe para que usted dé ese paso importante, fundamental en su vida. Repítala con todo su corazón. Haga de cuenta que son sus propias palabras. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora usted aceptó a Cristo. Venga la palabra. Medite todos los días en ella. Pide la unción del Espíritu Santo para que le dé entendimiento, pueda obedecerla, pueda aplicarla y después predicarla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor. Dele gloria a su nombre por las maravillas que Él hace. Y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra que nos dice que debemos andar como anduvo Jesucristo. Pero cuando pensamos en términos generales, ¿cómo anda el mundo? ¿Y qué podemos decir? El mundo está perdido. Son pocos los que buscan a Jesucristo. Son pocos los que obedecen su palabra. Aún muchos cristianos se han apartado, siguiendo al mundo, haciéndole caso al mundo. Y da mucha tristeza eso. Da mucha tristeza. Por lo cual clamamos al Señor. Primero pidiendo perdón. Segundo, buscando ser restaurados, renovados, siendo llenos del Espíritu Santo para decir no al pecado, para decirle no a la maldad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en esta tarea, en esta labor, Señor. Sí, Padre. Por eso te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. Derrámate en la iglesia. Derrámate en la familia, en todo el que escucha tu palabra, Señor, que la podamos poner en práctica, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y por esto te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.